seguimos aquí, amigos, en el Abogado Responde. Estamos haciendo un programa sobre derecho mercantil. Estamos con Patricia Pilar y Manuel Rey. Ella, abogada, el economista, están tratando un poco de formarnos, orientarnos, ilustrarnos un poquito sobre derecho mercantil. Tratamos de hacer un programa así sencillo que al alcance de todos, ¿no? De personas. Sabemos, y la verdad lo agradecemos muchísimo, que nos sigan personas licenciadas en Derecho, tanto estudiantes de la carrera como personas que ya la han terminado, incluso que están ejerciendo. Pero bueno, nosotros un poco nuestro afán es llegar, pues, todo el mundo por supuesto, pero más a los que no tienen esos conocimientos jurídicos. Bien, pues estábamos hablando del origen de la actividad empresarial y estábamos, bueno, pues con todo el tema que rodea las clases sociedades y un poco el tema del crédito, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Tener crédito, y eso que nos estamos refiriendo en empresas. Ya no hablamos de particulares, que supongo que es más difícil, ¿no, Manuel? Sí, no. Ahora mismo, por ejemplo, quien pueda asegurar. Hay una frase muy buena en el mundo de la banca que suele decir que un banco es un sitio que te presta dinero si puedes demostrar que no lo necesitas para nada. Es decir, una persona que tiene un trabajo asegurado, tiene una buena capacidad de reembolso, que es lo que le interesa a la entidad financiera, no va a tener problemas para pedir un crédito y para obtenerlo si es algo razonable. ¿Qué sucede? Los bancos ahora exigen muchísimas garantías, tienen mucho miedo. Lo que ahora parece que es un cliente solvente, mañana pierde su trabajo y el banco tiene un problema. Entonces es normal que sea difícil optar a los créditos. A nivel de particulares se está obteniendo crédito, es decir, quizás incluso más que a nivel empresarial. O sea, a nivel empresarial hay muchísima operación de refinanciación, muy poca actividad de inversión nueva, ¿vale? Pero a nivel particular sí los bancos intentan, dentro de la medida de lo posible, proporcionar crédito, aunque sea poco, para mantener y fidelizar al cliente, porque saben, bueno, hay una guerra muy grande entre bancos y cajas ahora mismo para captar clientes y clientes buenos, y un buen cliente que te pide pues una pequeña operación de financiación, no te puedes arriesgar a perderlo teniendo asegurado pues a lo mejor 2 nóminas del matrimonio, tiene propiedades, ese matrimonio, etcétera. No puedes perder pues a lo mejor por una operación de 10.000 euros a ese cliente que para ti es importantísimo. Sí, pero Manuel, fíjate lo que estás diciendo. Estás hablando de un cliente que tenga 2 nóminas, sí, que tenga un buen potencial económico y pida poco dinero. Claro, nosotros nos ponemos en lo peor, que tenga una o ninguna nómina, que necesite mucho dinero y tenga pocas garantías. Eso ya nada, ¿no? Nada. Eso está complicado. Nada. Bueno, pues nada, vamos un poco a ver las diferencias, si os parece, entre un autónomo, una sociedad. En la práctica, ¿cuáles son las diferencias? Es decir, yo quiero montar mañana una empresa o quiero montarme como autónomo. En la práctica, ¿cuáles serían las diferencias? Vamos a ver, a nivel de responsabilidades, la parte fiscal te la explica él bastante mejor que yo, que sabe bastante más de eso. A nivel de responsabilidad, la diferencia fundamental es que tú, como autónomo, eres una persona física. Y entonces nuestro Código Civil, que es del siglo XIX, sufrió un avance estupendo, y es que si debes dinero no vas a la cárcel por deudas, pero te perseguimos hasta que te mueras, hasta que nos pagues el último duro. Entonces ese criterio de responsabilidad patrimonial universal y poco menos que perpetua hasta que pagues todo es la que se le aplica a un autónomo. En el momento en el que tú creas una sociedad de responsabilidad limitada, ojo, que son las sociedades limitadas y las sociedades anónimas, no las civiles, ni las colectivas o las comanditarias, porque ahí responde el patrimonio de la sociedad, pero cuando ya la sociedad se queda a cero, responde tu patrimonio personal. Esa es la gran diferencia, es decir, yo monto una SL y de las deudas que contraiga mi empresa responde el capital de mi empresa. Mi patrimonio personal o familiar queda blindado frente a mi actividad empresarial. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerlo bien. Porque hay gente que te dice, no, si yo no tengo problema, yo tengo una SL montada y ya está. Claro, la siguiente pregunta es, vale, ¿estás casado? Sí. En gananciales, por supuesto. Hombre, claro, porque no se te ha ocurrido ir a hacer capitulaciones matrimoniales, a hacer separación de bienes. O sea, que la pareja responde. Claro, la pareja responde. Y después, por otra parte, que todas tus operaciones mercantiles o de financiación, que no se te haya ocurrido la brillante idea de ponerte como avalista o como fiador a título personal, porque entonces ya esa separación de patrimonio empresarial y patrimonio personal se desvirtúa totalmente. Yo lo del aval, ahora va a seguir Manuel respondiendo, yo no lo había nunca, porque tuve un profesor de Derecho Mercantil que decía, cuando nos explicó el aval, decía, ustedes no avalen, bueno, no voy a reproducir la frase exacta, pero bueno, no avalen a nadie, porque si no responde el aval, responden ustedes. Efectivamente. Yo entendía a la perfección que no debía avalar a nadie. Me quedó grabadísimo. Manuel. Los avales son complicados, precisamente lo que comentaba Patricia. La gente cree que por interponer una sociedad ya está salvado.
y realmente no es así. O sea, en el momento en el que uno otorga garantías personales, se produce lo que es el salto de los acreedores desde la sociedad hacia el avalista, con lo cual no hemos hecho nada. Entonces, por eso es tan importante apoyarse y asesorarse, invertir el dinero en asesores, no gastarlo, invertirlo, tanto tener de mano un buen abogado como un buen asesor que le permita, pues a esa persona que comienza, planificar bien la actividad empresarial, otorgar las garantías adecuadas, dotar a la empresa, si el negocio va bien, de las garantías propias suficientes. Por ejemplo, mucha gente desconoce la existencia de productos como la hipoteca de máximos. Hipoteca de máximos, sí, tenemos una nave, por ejemplo, o un local, está pagado. Bueno, pues lo lógico, mucha gente, yo me encuentro con muchos clientes que dicen, ah, no, es que la nave o el local va a mi nombre, es mío, no se lo quiero dejar a la sociedad. Digo, vale, muy bien. Sin embargo, estás otorgando garantías personales, pues, tus préstamos, en tus pólizas de crédito. Eso no tiene sentido. Es mejor constituir una hipoteca de máximos. Lo que se hace es valorar ese inmueble y otorgar, responder según la valoración de toda una serie de productos financieros que tengas contratados. De manera que un frente muy importante, que es el de las entidades financieras, lo tienes cubierto en caso de que, vamos a pensar, pues un cliente tuyo pues te mete un impagado impresionante, te hunde, ya ese inmueble va a responder directamente. Luego a lo mejor te quedarán administraciones públicas, empleados, etcétera, pero ya hay una parte muy importante en la que tú estás otorgando garantías, ¿vale? Eso es un producto que mucha gente no utiliza, se utiliza mucho en el mundo industrial porque los riesgos financieros son muy elevados, pero por ejemplo, incluso pequeños comercios con locales propios tendrían que plantearse esa clase de garantías a la hora de quedarse tranquilos. Es decir, mis acreedores, he puesto en la sociedad activos que le permiten a mis acreedores cobrar en caso de que esto vaya mal, pero, oiga, yo no soy tonto, es decir, a título personal tengo mis cosas, las tengo separadas. Es muy fácil desde el punto de vista del acreedor decir, no, es que tú vas a tener que responder como sea. Hay un ejemplo muy típico. El concurso de acreedores de Martín Safadesa arrastró en concursos sobrevenidos a cientos de empresas en toda España. ¿Son culpables esos empresarios? Para ser sinceros, no. Es decir, gente que tenía el 80 o el 90% de su facturación dependía de Martín Safadesa, se ve enganchado a un concurso y va directo al concurso también, esa gente no podemos decir que sean culpables. ¿Pero qué debían hacer para evitar eso? Estructurar adecuadamente las garantías, es decir, a la presentación del concurso de Martín Safadesa, automáticamente convocar a su abogado, convocar a su asesor y decir, bueno, vamos a hacer un análisis de viabilidad. ¿Cuánto está comprometido aquí en circulante con este cliente? Tanto, ¿es viable o no es viable la empresa? No lo es. Concurso sobrevenido, automáticamente. O sea, pedir ellos su propio concurso. Anexando, lógicamente, dentro de lo que es la memoria de concurso, la vinculación que existe entre la situación de tu empresa y la inducida por ese cliente principal. ¿Y con eso qué ganaría? Pues para empezar, una posición muy importante a nivel de la no culpabilidad del concurso. Es decir, uno demostraría que la empresa es solvente y que ha estado bien gestionada y que no ha incurrido en ninguna clase de delito societario, pero que la insolvencia de un tercero le ha derivado en una insolvencia, con lo cual ya primero se protege contra esa culpabilidad y las consecuencias penales. Y segundo, se empieza a vincular también este concurso con el otro, de manera que los créditos que esta empresa tenga contra, por ejemplo, Martín Safadesa, automáticamente ya se anexan a este concurso para que una vez se abonen, se transfieran a su vez a los acreedores de tu empresa. De manera que ambos concursos, por decirlo de alguna manera, están vinculados. Coordinados. Efectivamente. Muy bien, muy interesante. Bueno, otra cosa, bueno, de todas formas, yo lo que supongo es que a veces, vamos, al margen de la ignorancia que comentabas, Manuel, yo supongo que a veces también el tipo de garantías que se llegan a presentar realmente depende de lo que te exige el banco, porque a veces el banco no te da muchas posibilidades, o bien avalas con tu patrimonio, con el de tu cónyuge, o con el incluso familia, o no te presta. O sea, a veces no hay mucho que negociar, supongo, vamos. Sí, no. Los bancos, a ver, ahora la situación actualmente es excepcional porque, bueno, tenemos casi la mitad del sistema financiero tiene su viabilidad muy comprometida. O sea, estamos realmente en una situación de emergencia financiera. Finos, ¿no? Sí, justo. No vamos a asustar a la gente. Entonces, en estas circunstancias es normal que los bancos se piensen muy mucho y exijan todas las garantías del mundo a la hora de prestar dinero. En condiciones normales, el banco te va a hacer una propuesta.